a través de la televisión, y nos da mucho gusto, sobre todas las cosas, poder bendecir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Y le pedimos a Dios que nos siga sosteniendo y dando sabiduría para poder continuar alimentando, guiando, dirigiendo, mostrando al pueblo de Dios las inescrutables riquezas del Evangelio del Hijo de Dios. En esta noche vamos a iniciar el estudio del libro de Apocalipsis por tercera vez. Ya lo hemos estudiado 2 veces, fue hace 7 años, 8 años la última vez, pero ahora vamos a entrar a este libro con mucha más información, con más revelación, con más estudio, porque así es la vida cristiana. La vida cristiana, tú estudias Juan el año pasado y creces a otro nivel este año y lo vuelves a estudiar y entiendes 2 veces más que lo que aprendiste el año pasado. Si estás en un tercer nivel en la vida cristiana, vuelves a estudiar Efesios y ya tienes 3, 4 veces más entendimiento de cuando tenías 2 o 3 años en Cristo. Así que mientras más nos adentremos en la vida espiritual, mientras más nos limpiemos dentro de nuestra vida, mientras más grande sea el temor de Dios en nuestro corazón, más comprensión, más luz, más revelación tendremos y como consecuencia lógica, más paz, más seguridad en la vida, más confianza en la vida. Vamos a poder caminar en la vida en los tiempos turbulentos que nos están esperando, como no se imaginan ustedes. Lo vamos a ver en Apocalipsis. El futuro de la historia de la humanidad es nebuloso, es tenebroso, es horrible lo que se viene sobre el planeta Tierra, pero con las promesas de Dios desde el principio, que Dios salvará a su pueblo, protegerá a su pueblo, guardará a su pueblo, porque el ángel de Jehová continuará acampando alrededor de aquellos que le temen para protegernos. Así que en medio de todas estas cosas, el libro de Apocalipsis nos es ofrecido por el Espíritu Santo para que no tengamos miedo. Para que no tengamos miedo de nada de lo que va a sobrevenir sobre el mundo. Para que podamos enfrentar, como los discípulos en la barca, el viento y la marea y no nos alarmemos. Dios no está dormido, no se va a hundir nuestra casa, mi vida no se va a hundir, mis hijos no se van a hundir. Dios nos está sosteniendo, Dios nos está guardando, Dios nos seguirá hasta el final de nuestra vida, trabajando y perfeccionando en nosotros lo que Él comenzó. Así que no hay más importancia que estos tiempos de vivir sin temores, de vivir sin ansiedades, de vivir tranquilos, de aprender a relajarte. Amanecer es la vida, o sea, no es más que la vida. No tienes por qué estar en ese estado de tensión y darle un problema demasiada importancia, que te quite el sueño y que te quite la paz y que tengas que tomar tranquilizantes y alcohol y drogas y que ya no puedas ni dormir. No vale la pena, porque eso es vivir en incredulidad. Eso es vivir no haciendo caso de que necesitamos entrar al reposo de Dios, al descanso de Dios, a una dimensión, a un periodo, a un tiempo donde verdaderamente nuestras vidas estén tranquilas, estén en paz. No importa lo que pase, estamos en paz porque tenemos la paz con Dios. Entonces es importante que todas estas cosas nosotros podamos emprender, porque esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar sobre todas las cosas. Vamos a ver en primer lugar en esta noche, al adentrarnos en el libro de Apocalipsis y comenzar con la introducción, que en el versículo 1 de Apocalipsis 1 se comienza a revelar al autor de este libro. Y dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Todo el propósito del libro de Apocalipsis nos lo enseña el versículo 1. Dios quiere que tú y que yo no consultemos al astrólogo, no consultemos las cartas tarot, no andemos buscando la bola de cristal, no estemos preocupados, no estemos con curiosidad de buscar otra fuente de información para ver qué va a suceder en el futuro, hacia dónde se dirige la humanidad.
Dios quiere que nosotros entendamos que en el libro de Apocalipsis Él nos ha revelado todo lo que va a suceder en el futuro de la historia de la humanidad y cómo va a culminar la raza humana. Así que el propósito de Apocalipsis es precisamente esto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Dice el versículo 1 que este libro de Apocalipsis es una revelación. Y vemos que esta revelación es de Jesucristo. Y a continuación dice la Biblia que esta revelación acerca del futuro, Jesucristo no la sabía. Si la supiera, el Padre no se lo hubiera dado. Pero aquí vemos que esta revelación la recibe el Hijo del Padre. El origen de toda revelación se encuentra en el Padre. Vamos a explicar esto a continuación porque es precioso. Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, continuamente Él le enseñó: yo no hago milagros. Mis palabras no son mis palabras. Los demonios que yo echo fuera, no los echo yo fuera. Ninguna cosa hago. Cuando yo camino, no soy yo el que camino. Cuando voy y soy movido a misericordia para tocar a un enfermo, no son mis sentimientos, no son mis emociones, sino que absolutamente todo lo que hago, las personas que sano, los ciegos que yo toco, a Lázaro cuando dije que saliera, cuando echaba demonios, todo absolutamente lo que vine a hacer a esta tierra es el Padre trabajando a través de su Espíritu. En mi vida. No hay nada, dijo Jesús, que yo haga por mi propia cuenta, porque he venido no a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. La razón por la cual Jesucristo, al bajar a este mundo, se limitó. Es la razón por la cual una secta que se llama los Testigos de Jehová dicen, por ejemplo, no, es que Jesús no pudo ser Dios porque Dios es omnisciente. Y Jesús dijo, yo no sé cuándo es, ni los ángeles tampoco cuándo debe venir. Entonces, si Jesús no sabía, conclusión, Jesús no era Dios. Conclusión errónea, basada en una mala interpretación de la palabra de Dios. Este grupo de los Testigos de Jehová necesitan analizar Filipenses 2, del 1 al 10. Donde la Biblia dice, siendo Jesús en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que cuando llegó el tiempo para que naciera a través de una virgen el Hijo de Dios y bajara del cielo, Él en el cielo se deshizo, dice la Biblia, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, semejante a ti y semejante a ti, a mí, y estando en esta condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente. O sea, Jesús no se aferró a sus prerrogativas cuando bajó aquí a la tierra. Al bajar a la tierra, el Padre dijo, hijo, cuando tú andes caminando por esa tierra, recuerda que tú no puedes actuar independiente de mí. Y venía Jesús a enseñarnos que Él, siendo el Hijo de Dios, el mismo co-redentor y co-creador y co-igual con el Padre, venía a este mundo a someterse al Padre para enseñarnos a nosotros que el secreto de la vida y el secreto cósmico que reside en el universo estriba en que nosotros sigamos sus pasos y enseñarnos que no somos dioses. Ninguno de nosotros somos dioses. Por lo cual, cuando nosotros venimos a Jesucristo y lo invitamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, entramos a un reino de obediencia, entramos a un reino de sumisión, entramos a un reino donde reconocemos nuestras limitaciones intelectuales, filosóficas, pensantes, entramos a un reino donde reconocemos que alguien superior a nosotros es el Señor, es nuestro amo, es nuestro creador, es nuestro sustentador, y como ende le
le merecemos sumisión, obediencia y sujeción, porque si no hacemos esto, estamos en el reino de Satanás, donde Satanás energetiza a la gente para que la gente actúe independientemente de Dios. Tú eres Dios, le dijo a Satanás a Cristo cuando lo atacó en el desierto, dile a las piedras que se hagan pan. Actúa independientemente de tu Padre. Haz tortas, tú tienes hambre, tú no tienes por qué seguir estos 40 días de ayuno. Y Satanás los 3 ataques los lanzó para que el Hijo se independizara y actuara fuera de la voluntad del Padre. No había nada de malo en que él hiciera esas piedras tortas y comiera, porque el comer no es pecado. El pecado no estaba en comer, el pecado estaba en que en ese momento no era la voluntad del Padre que él comiera. Cuando nosotros comprendemos esto, comenzamos a comprender la vida de Jesús. Y comenzamos a entender las razones tan sabias que se encuentran detrás. Entonces, cuando bajó Jesús del cielo, estuvo limitado voluntariamente, se sometió voluntariamente y venía a enseñarnos que no hizo nada absolutamente por sí mismo. Todo era el Padre a través de él. Veamos rápidamente en Juan 14, un ejemplo nada más breve. Dice en Juan capítulo versículo 10. Juan 14, versículo 10. Le contesta Jesús a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las mismas palabras de Jesús, las acciones de Jesús, todo absolutamente lo que Jesús hizo, habló y pensó, fue el Padre trabajando 100% en un ser humano que nace de una virgen para mostrarnos lo que es la obediencia y la sumisión perfecta a la voluntad de Dios. Ahora, síganme con mucho cuidado. Jesucristo no tiene la revelación del futuro cuando Él va al mundo. Pero Jesucristo es enterrado después de morir y redimirnos con su sangre, y Jesucristo es resucitado. Y antes de Apocalipsis, no tienen los discípulos la visión que tiene el apóstol Juan. Ya Juan se encontraba como en 90 años, exiliado por el emperador romano Domiciano en la isla llamada Patmos, que está alrededor del mar Egeo actualmente, y Jesucristo ya está resucitado, ya está glorificado, y Juan anda caminando por ahí por la playa, y dice Juan: oí una voz detrás de mí. Miren, lo vamos a ver la semana que entra, en 2 semanas. Y en ese momento Jesucristo no se le para enfrente ni asusta a Juan, sino que primero le habla por detrás, y dice Juan: y esa voz me dijo: yo soy el Alfa y la Omega, escribe a las 7 iglesias de Asia, y dice: y entonces me volví, dice Juan, para oír la voz que hablaba conmigo. Y cuando me volví, vi 7 candeleros, y a uno semejante al Hijo del Hombre en medio, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, con sus ojos como llama de fuego, el pelo blanco como blanca lana, en su mano 7 estrellas, y los pies como bronce muy bruñido, como horno refulgente. Al verle, dice Juan, el normal, caí totalmente desmayado. Imagínense la impresión, esa mirada como fuego de Jesús, ese brillo de sus cabellos, ese resplandor de su ropa, ese horno refulgente en sus pies, hicieron que Juan cayera a los pies. Se acerca a Jesús y le pone la mano sobre su hombro y le dice: no tengas miedo. Tengamos en cuenta que el Apocalipsis es la presentación de Jesús a nosotros en última vez en la Biblia, porque no existe ninguna otra palabra, ningún otro mensaje en toda la Biblia más que los mensajes
a las iglesias, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que son las últimas palabras de Jesucristo. Ahora que estuve en Tucson, Arizona, fue un mensaje a los pastores. ¿Saben ustedes qué es lo que Jesucristo le dice a las iglesias? Por última vez, arrepéntanse. Increíble. Hemos predicado, arrepiéntanse pecadores, pero Cristo se para con la iglesia y le dice a Juan, quiero que lo des a mis iglesias. Ya la cruz para nosotros está a un lado, fuimos reunidos. Ahora la visión que necesitamos de Cristo es de ese Cristo con esa mirada, con esos pies, porque viene como el león, viene a juzgar. Él no quiere que cuando venga nosotros muramos, ninguno de nosotros, de algo que no nos hayamos arrepentido, porque si nosotros morimos sin algo que nos hayamos arrepentido, perdemos para siempre, no seremos victoriosos ni recibiremos las recompensas que tendremos en la vida venidera. Si tú te mueres hoy en la noche de algo que tenías que arrepentirte y no te arrepientes y mueres en pecado, no pierdes tu salvación, pero pierdes los galardones, las recompensas y la posición de autoridad que Dios le va a dar a todos aquellos que venzan de acuerdo a los mensajes de las 7 iglesias. Dice, a los vencedores de la iglesia de Éfeso, ¿de qué tenía Éfeso que arrepentirse? De su enfriamiento espiritual. Habían dejado su primer amor. Si ellos se arrepentían antes de que él viniera, les daría comer el árbol de la vida. Y si no se arrepentían, quitaría su candelero de su lugar. Y así cada mensaje que vayamos viendo, vamos a darnos cuenta que de qué tenemos cada quien como individuos, como iglesia, como organizaciones, de qué arrepentirnos, para que cuando venga el Señor no haya nada en nuestra vida que hayamos dejado sin arrepentirnos. Ahora, Jesucristo viene y se alimenta, Jesucristo resucita en Apocalipsis, y cuando Jesucristo le da la revelación a Juan, Jesucristo ahora sí sabía el futuro de la humanidad, al grado que le dice a Juan en el versículo Apocalipsis, vamos rápido a Apocalipsis 1, le dice a Juan en el versículo 18, yo soy el que vivo y estuve muerto, he aquí vivo por los siglos de los siglos, miren lo que le dice Jesús, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, cuando Jesús vivió, no tenía estas llaves. Cuando él vino y antes de morir en la cruz del Calvario, él no tenía las llaves ni de la muerte ni del Hades. Pero ya resucitado y glorificado, el mensaje que nos manda a través de Apocalipsis es que ahora él tiene esas llaves, o sea que cuando Jesús muere y es enterrado, su cuerpo es puesto en la tumba. Y ahí descansa en la tumba, su espíritu baja, ¿a dónde? Dice Efesios 4 que bajó al Hades, repitiendo lo que el rey David dijo, no dejarás que tu siervo, que tu hijo vea corrupción. Bajó al Hades, pero ya con las llaves. El Hades era como una prisión grandísima en el centro de la tierra, donde estaban los espíritus de los malos y los espíritus de los malos, de los buenos. En el Antiguo Testamento se llama Sheol, y estaban todos esperando. Nadie podía subir al cielo hasta que el Hijo de Dios muriera en la cruz. El Hijo de Dios muere y baja con las llaves y les abre la puerta a todos los que lo estaban esperando desde Adán, Moisés, David, la tribu de Judá, la nación de Israel, todos los salvos, y se los lleva con él al cielo a los 3 días que él resucita, y ahora de la cruz en adelante ya quedó vacío el Hades. Ahora nosotros de la cruz en los 2 días, cuando morimos, estamos ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya no tenemos que bajar a ningún lugar, ya no tenemos que bajar a ningún lugar intermedio para esperar a que nos lleven al cielo, porque ahora estamos ya totalmente perfeccionados, porque con una sola ofrenda nos hizo para perfectos a los santificados. Cuando Jesús vino, no sabía, y su limitación de su conocimiento fue totalmente temporal, no fue completo. El Cristo de Apocalipsis sabe todas las cosas y nos entrega esta revelación que el Padre le ha dado para tu vida y para mi vida. Y este mensaje de Apocalipsis es tan tremendo, porque nosotros vamos a ver poco a poco lo que nos va a ir narrando el Espíritu Santo. Este libro fue escrito entre los años 95 y 96 después de Cristo.
Cuando Juan, repito, estuvo exiliado en la isla de Patmos, en el mar Mediterráneo, junto al mar Egeo, por el emperador romano Domiciano. Anteriormente, 20 años antes o 30 años, Nerón había mandado incendiar la ciudad de Roma para que todo el mundo le echara la culpa a los cristianos y justificar echarlos al Coliseo romano para divertirse cuando las fieras los despedazaron vivos, a ellos, a miles de cristianos, a sus niños y a sus familias. Vemos 4 propósitos del libro de Apocalipsis en esta noche. El primero, Dios tuvo 4 propósitos principales en esta carta. El primero es el propósito inmediato. El propósito inmediato. Permitir a Jesucristo proclamar: he aquí vengo pronto. Apocalipsis 2, versículo 16. Si no te arrepientes, vendré a ti pronto. Apocalipsis 3, versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Apocalipsis 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Versículo 12. He aquí vengo pronto. Versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La palabra pronto nos indica, amados santos de Dios, y nos muestra lo corto del tiempo a la luz de la eternidad. Imagínense que esta frase, vengo pronto, la dijo hace 2000 años. Y ahorita si Juan hubiera vivido y dicho: Señor, tú dijiste pronto, ya han pasado 2000 años y no has venido. Sin embargo, para Juan, tal vez 1 o 2 meses después de que él recibió esta revelación, murió. Los cristianos de la iglesia primitiva no vieron el desarrollo de la secuencia de la historia y la culminación de la historia del mundo, pero en el momento de nuestra muerte ha llegado el tiempo de presentarnos delante de Él. Y si en esta noche te dice Cristo: he aquí yo vengo pronto y yo vivo en los próximos 10 años, para ti y para mí viene en el momento de nuestra muerte. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo nos quiere hacer entender a todos y cada uno de nosotros es que nuestra vida es demasiado corta. El apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 15, lo explicó con estas palabras: miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo vuelve a hacer énfasis diciendo: anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Nosotros tenemos que entender que cada día que nos levantamos tenemos 18 horas. Si tú tienes 50 años de edad, la tercera parte de tu vida, estamos hablando casi de 17 años, lo hemos pasado dormidos. De 24 horas, 8 horas dormidos, con 16 horas de actividades. De esas 16 horas, si las vamos acumulando a una persona que tenga 40, 50 años de edad, ¿cuántas de esas horas has vivido para Dios? ¿Cuántas horas de las 16 que tengo mañana por delante y las que me quedan de aquí a que me acuesto hoy en la noche, cuántas horas de mi vida las dedico a pensar en Dios, a meditar en su palabra, a hacer algo para la obra de Dios, a dar ofrendas para la obra de Dios, a involucrarme en la obra de Dios? ¿Cuánto del tiempo verdaderamente estamos viviéndolo para la luz de la eternidad? Esto es lo que Dios quiere que nosotros cobremos conciencia, en primer lugar, en esta noche.
que redimas el tiempo, que aproveches el tiempo, que estés en el banco haciendo cola, llévate tu Biblia y comienza a memorizar. Siervos obedecer a todos los amos terrenales, no siendo al ojo como los que quieren agradar, siervos agradar en todos vuestros amos, no agradando al ojo como los que quieren agradar, y comienza a memorizar y a memorizar y a memorizar, y tú no sabes, todo ese tiempo vas en el metro y vas con tu palabra memorizándola, en la mañana te levantas y pasas media hora memorizándola, te acuestas con la palabra de Dios memorizándola. ¿Por qué? Porque todo lo que guardemos de la palabra en el día de nuestra muerte va con nosotros. Pero cuando si tú te paras en Cristo, no sabes ni siquiera 10 versículos de la Biblia. Ahí tienes la eternidad, ya moriste, hay unos parientes que están en el infierno, a lo mejor tú te vas al cielo, pero todo lo que Dios tenga para tu vida en el futuro, las posiciones de autoridad, la autoridad sobre las naciones, porque van a volver a haber naciones, lo vamos a ver en el mundo otra vez, vuelve otra vez los gobiernos en el mundo, el centro será Jerusalén, todo lo que hagamos estará en relación a la lealtad y al tiempo que usamos para Dios en esta corta vida que tenemos en este momento. Cada peso que dimos, cada níquel que dimos, Jesús llegó al extremo y nos dice, un vaso de agua que le des a alguien en mi nombre. Allá nos vemos, me acordaré y está apuntado para tu futuro y para tu cuenta de cheques en la otra vida. Todo absolutamente será contado para nuestra vida. Por eso dice la Biblia, no se cansen de hacer el bien. Hermanos míos, están firmes y constantes, sabiendo que nuestra obra del Señor no es en vano. Primera de Corintios 15:58. No es en vano lo que hacemos. No es en vano no ver esa muchacha que no era antier. No es en vano no haber ido con ese hombre que te pudiste haber ido hace 4 días. No es en vano que no hayas aceptado esa mordida y que te iba a manchar tus manos y iba a manchar tu testimonio. No es en vano que lleves tu contabilidad íntegra. No es en vano nuestra integridad, nuestra santidad. No es en vano nada lo que hagamos para Dios. No es en vano. Aunque para el mundo diga, pues estás perdiendo el tiempo, el mundo tenga otra opinión, el mundo tenga otra perspectiva, a la luz de la Biblia y de la eternidad, vengo pronto, no es en vano. En segundo lugar, el propósito histórico. El segundo propósito de Dios es permitir que Jesucristo proclame a todos nosotros que le seguimos y al mundo entero, de todas las generaciones, la serie de acontecimientos que se van a cumplir al pie de la letra de una forma metódica, sistemática y ordenada. Ya Dios hace 2650 años le reveló a un profeta hebreo llamado Daniel el orden de los gobiernos para que nosotros nos demos cuenta que si Dios tiene control de los reyes y de los presidentes y que los imperios mundiales y los gobiernos del mundo están bajo totalmente su control, su soberanía, entonces no tenemos por qué tener miedo de nada. Si Dios cuida los gobiernos, los pone y los quita, y los gobiernos malos los usa para nuestro beneficio, y los gobiernos buenos los usa para nuestro beneficio, podemos avanzar en la vida viendo el control de Dios en todos los acontecimientos históricos, viendo la providencia de Dios en todo lo que se cumple, viendo la providencia de Dios como en 1957 se formó el Tratado de Maastricht para formar la Unión Europea, y el profeta Daniel hace 2650 años profetizó que la última forma de gobierno mundial antes de que Cristo viniera no sería Estados Unidos, no sería el comunismo, no sería el fascismo, no sería China, no sería Japón, serían 10 países que surgieran de Europa y del Medio Oriente antes de que viniera Cristo. Y ante nuestros ojos vemos que ahorita Europa está surgiendo con la potencia, con el euro, con el militar, con el poder, y Estados Unidos cada día va a desangrarse y desangrarse y desangrarse y menguar y menguar y menguar para que se cumplan las profecías bíblicas. Ante nuestros ojos está pasando, y esto un profeta hebreo hace 2650 años nos lo anunció. ¿Por qué
un propósito para que nos demos cuenta que lo que pasa en el mundo no es coincidencia, no son accidentes, no estamos en un mundo de caos, en un mundo de que todo surge porque tenga que surgir. Hay una razón y un propósito detrás de toda la historia del mundo. Y el Dios de la Biblia se encuentra detrás de todo para que nosotros caminemos por este mundo con confianza y con seguridad. Miren esto en Isaías 44. Dice el profeta Isaías 44, versículos del 6 al 8. Dice hace 2750 años el profeta Isaías. Isaías 44 del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Sabemos qué es? ¿Por qué Jesucristo llega en Apocalipsis y nos repite las palabras de Jehová en el Antiguo Testamento? Aquí en el Antiguo Testamento dice Dios, yo soy el primero y yo soy el último, o sea, el alfa y el omega. La primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Y llega Jesús dice, yo soy el primero y yo soy el último. ¿Por qué nos dice esto Dios con tanta insistencia? Porque si Dios es el primero y Dios es el último de la historia, nosotros estamos en medio. Él es el primero y Él es el último y yo estoy en medio. Si yo estoy en medio, tengo que tener la seguridad de que cuando yo avanzo hacia el final, ya está perfectamente bien controlado por mi Padre Celestial, quien me está esperando al final del mundo para premiarme y recompensarme de acuerdo a nuestra fidelidad. Por lo tanto, si Dios es el primero y Dios es el último y estamos en medio, Él tiene y conoce perfectamente bien el pasado, el presente y el futuro. Él es el que es, el Yahweh, el que se reveló en Moisés como yo soy el que soy, por lo cual mi vida no tiene por qué tener temor de nada. Aunque las montañas se movieran, dice el Salmo 46, y aunque yo mire por mi ventana que se viene el mar, y aunque cayeran terremotos, y un meteoro amenaza la existencia de la tierra, y cae el dólar, y cae la economía, y no hay esto, y algo entra un gobierno que es totalmente totalitario, en medio de cualquier circunstancia, mi alma tiene que tener una absoluta seguridad que mayor es el que está dentro de mí, que mi paz va a vencer las circunstancias de alrededor y que no tengo por qué temer a nada. Porque Él es más grande que todo lo que está pasando. Versículo 7, ¿y quién pregunta a Dios hace 2750 años? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo. ¿Desde cuándo? Desde que estableció al pueblo antiguo, que era la nación de Israel. ¿Se acuerdan que acabamos de terminar los patriarcas de Israel? Todo lo que Dios le dijo a Abraham, serán 400 años cautivos, se cumplió. De ti vendrá la semilla, se cumplió. Desde que Dios llama a Abraham, Génesis 12, comienza la historia con el pueblo de Dios para que los ojos del mundo estuvieran centrados en la única nación que, con excepción de todas las naciones, adoró un solo Dios. Para que viéramos que esa nación se cumplió las promesas de Dios. Y para que viéramos que esa nación fue el único pueblo en tener un código moral de conducta. A través de toda la historia, yo voy a la historia, escudriño, ¿verdad?, la antropología, la geografía y la historia, me meto a las bibliotecas y compruebo todo absolutamente que lo que la Biblia históricamente, la arqueología lo comprueban es absolutamente cierto. Así sucedió, las ciudades que se mencionan ahí estaban, los derrumbes, el diluvio, Sodoma y Gomorra, todo absolutamente está escrito en la historia. Y eso que hace mi vida, infundirme paz, darme cuenta que luego el Corán no tiene ni pies ni cabeza. El Tripitaka de Buda, puras postulaciones filosóficas, morales. El Veda de los persas, el Ramayana y todos los libros sagrados, tú los lees
no tienen poesía, no tienen coherencia, no tienen hilación de pensamientos, no tienen principios de lógica, no tienen verdades absolutas, no tienen verdades científicas, no tienen absolutamente nada de todo lo que tiene la Biblia. ¿Para qué? Para que me siga alentando, para que yo siga confiando y para que pueda tener la seguridad que realmente Dios, solamente Dios en la Biblia, pudo poner la historia en orden. Le dijo Daniel, primero será Babilonia, Daniel capítulo 2, después vendrá otro reino, que es los medos persas, después los griegos, y así fue, después los romanos, y así fue. De Roma al siglo XXI en que nos encontramos, en estos 2000 años, no volvió a surgir ningún imperio mundial. Estados Unidos quería, Rusia quería, hubo una guerra fría, ninguno de los dos ha prevalecido, Estados Unidos, por proteger sus intereses, va a comenzar a debilitarse en Medio Oriente, y vemos ante nuestros ojos el surgimiento del antiguo imperio romano, tal como la Biblia en Daniel 2 lo profetizó, y Daniel 7, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. ¿Quién? Dios está retando. ¿Quién pondrá delante de mí en orden todo, como lo hice yo, desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. A ver, si alguien todavía va a pasar esto y esto y esto. Ahí estuvo John Dixon en 1963, cuando mataron al presidente John F. Kennedy en Dallas. Dijo 2 semanas antes que había sangre en Dallas y que iba a morir el presidente. Ok, John Dixon profetizó y anunció un hecho que se cumplió. Nostradamus, de sus 85 profecías o 90 profecías, solamente se han cumplido 40. John Dixon, a partir de eso, comenzó a desvariar y murió lo que en un hospital psiquiátrico. Pero de las profecías de la Biblia no hay una sola profecía que no haya dejado de cumplir. Nada más, cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, en el momento de su muerte, se cumplían 33 profecías. ¿Para qué no le hables a Walter Mercado? Versículo 8, como consecuencia nos dice el Espíritu Santo, no temáis, ni os amedrentéis, o sea, no te dejes apantallar por nadie, no dejes que el mundo te arrincone, no dejes que las circunstancias te opriman, y yo no puedo, yo no voy a salir de esto, el mundo está muy mal, yo no creo que voy a prosperar nunca me voy a casar, nunca me voy a ir bien, nunca me voy a avanzar. No dejes que nada en la vida te amedrente ni que te infunda temor. Fuimos hechos más que vencedores para vencer. ¿Por qué? Porque teníamos esta seguridad. Yo se los hice oír desde la antigüedad y se los dije, luego ustedes son mis testigos. ¿Qué somos? ¿De qué? Somos testigos. Para que te pares en la escuela, maestro. ¿Sabía usted que antes de Gregorio Mendel, 1860, postulara los principios de la genética, Génesis 1, 11 y 12, ya la Biblia lo establecía? Maestro, ¿qué cosa? ¿Sabe qué? ¿Sabe usted que la teoría de la evolución y la selección natural no tiene una sola prueba científica? Ahora, déjame enseñarle las pruebas científicas de la genética. Déjame enseñarle las pruebas científicas de la Biblia, del origen del hombre, de la genética, de los principios, de los hechos históricos, de la poesía, de la literatura, de todo lo que se encuentra en la Biblia. Somos testigos de eso. Ateo. El 90% son ateos porque están amargados por algo que no les pasó o les funcionó, y la mayoría de los ateos están amargados contra Dios. La prueba más grande que existe para poder rebatir a cualquier ateo o a cualquier persona que tenga dudas o escéptico, aséptico o preséptico de la existencia de Dios se llama el principio del diseño inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe un diseño, ¿verdad?, totalmente absoluto, claro en el universo, de un orden, un planeta Tierra,
con una inclinación de 23 grados sobre su eje perfecto, que si fuera un grado más a la izquierda o a la derecha no existiría la vida humana, el movimiento de rotación de la Tierra, los científicos no pueden explicarse qué hace que la Tierra se mantenga de una forma equilibrada y con un ritmo perfecto, balanceado y continuo y constante sobre su eje sin pararse y siga dándose vueltas alrededor del Sol en 365 días y las 4 estaciones, y voy a la playa y me encuentro un coco, y el coco está diseñado para las fibras gástricas y los jugos gástricos de mi estómago. Arranco una manzana y veo que esa fruta fue hecha especialmente para digerirla por mi estómago, y que los minerales que tiene esa fruta son exactamente lo que yo tengo, y veo que todo hay una interrelación y que todo absolutamente forma parte de algo explicable, todo tiene lógica, todo tiene un diseño, no hay nada al azar, no hay nada caótico. ¿Y dónde está el diseñador? Detrás de una pintura, detrás de una fábrica de Volkswagen, detrás de un cuadro maravilloso, detrás de la Sinfónica Novena de Beethoven. Se tiene que encontrar un diseñador, un compositor, un pintor. Nada por el azar surge en la vida. El que diga que todo surge por el azar es como decir que 10 changos se suben a un piano y por el azar componen la Novena de Beethoven. ¿Cuántos años pasarían o billones de años para que 10 changos al azar tocaran los versos y compusieran por azar sinfonías, armonía, ritmo, constancia, pausas, la belleza de las sinfónicas? ¿Cuánto pasaría para eso? De la misma naturaleza, ¿cuántas personas dicen todo lo que existe? Los genes, el código genético hereditario en cada una de nuestras células, todo lo que existe en la información escondida en una uva, en una semilla de una papaya, para que sean papayas, en todas las cosas macroscópicas y microscópicas encontramos la mano inteligente de un diseñador. Un diseñador. ¿De qué somos testigos? De todas estas cosas. Para que las hables, para que las expongas, para que te pares en tu escuela, en un panel, en la televisión, en el radio, y el mundo anda por ahí con los astrólogos y buscando, y el mundo está más confundido que nunca. Y nosotros, que somos la luz, que somos los testigos de Dios, estamos dormidos, estando por otro. Ahí en tu casa, síguele con el Calimán, síguele con tus telenovelas, síguele nomás el domingo, síguele nomás el martes, síguele sin hacer nada, sigue sin ganar las almas, sigue sin despertarte, y así vendrá pronto a ti Jesucristo, y será demasiado tarde. El tercer propósito es el propósito moral. Dios nos muestra en el libro de Apocalipsis la victoria final del bien sobre el mal. Los malos, de acuerdo a la Biblia, serán algún día juzgados. Nadie escapará la justicia de ese diseñador, de ese creador, de ese sustentador, de ese Dios maravilloso, de ese legislador del bien, de ese legislador del mal, de ese hombre que pudo enviar aquí a este mundo llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, y que dio su vida por nosotros. La Biblia nos muestra, hagan de cuenta que es ahorita el partido América Chivas. Y nosotros vemos el primer tiempo que va perdiendo el América 2-0. Pero sin embargo, si yo veo que es un partido que no está en vivo, sino que fue de 2 horas antes, yo ya sé que en el segundo tiempo van a meter 3 goles los del América. Entonces, al estar viendo el primer tiempo que van perdiendo, ya no me causa, ay, mi América, ¿verdad? Ya va perdiendo mi equipo. ¿Por qué ya no me asusta? Porque yo ya vi con anticipación el video y después van a ganar ellos. Entonces, de la misma forma, el mundo está ante nosotros y parece que hay demasiada maldad, parece que los satanistas están ganando, parece que la inmoralidad está prevaleciendo, parece que los crímenes, los secuestros, los gobiernos los vemos inútiles, los vemos incapaces, las Naciones Unidas incapaces de resolver los problemas mucho mayor que ellos, vemos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor y nos preguntamos, ¿realmente el bien prevalecerá? La Biblia dice que en el segundo tiempo ganaremos. Y este es el propósito que nos da el libro de Apocalipsis, mostrarnos que al final el bien triunfará sobre el mal. No es verdad que el mal va a prevalecer, el bien triunfará sobre el mal. El gran propósito de Dios es enseñarnos esta gran redención que Él está preparando para todos aquellos que confiaron
y siguieron a su Hijo Jesucristo, porque vendrán juicios terribles sobre este planeta, de los cuales todos nosotros, de acuerdo a la Biblia, seremos librados. Veamos rápidamente algunos pasajes, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 9, Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9, dice la Biblia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Dios nos anuncia, hijitos, quiero que sepan que cuando comiencen a caer los juicios contra el mundo, los maremotos, los huracanes del Isidor, será como, ¿verdad?, como Charles Chaplin comparado con lo que se viene en el mundo, será como los niños del coro, será como un vientecillo leve, con los vientos, los huracanes, los terremotos, caerán meteoros sobre la tierra, fuego, plagas, perversiones genéticas volando, atormentando a los seres humanos, desfalleciendo a los hombres, dice en Lucas 21, por las cosas tan terribles que sucederán, misterios en el cielo, se abrirán los cielos, caerán truenos, será una cosa que ni siquiera Steven Spielberg, ni Julio Verne, ni ningún productor cinematográfico jamás en su vida pudo nunca haberse imaginado los juicios tan terribles que caerán sobre este mundo. Y Dios a nosotros nos protege, que si nosotros vivimos cerca de Él, seremos protegidos por Él. Porque Dios no quiere que nosotros seamos juzgados junto con el mundo. Vean otro pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo escribe, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si Dios subió por mí en una cruz y murió por mí en la cruz, mucho más, ya siendo justificado, habiendo sido declarado justo por el tribunal cósmico del universo, mucho más seremos salvos de su ira. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que mueran en la tierra. Amados santos de Dios, nosotros tenemos delante de nuestra vida la bendición y la maldición en esta noche. Si tú realmente eres una persona que dices que le has entregado tu vida a Jesucristo y te consideras a ti mismo un cristiano, entonces, como consecuencia lógica, tus obras, tus pensamientos y tu corazón tienen que ser cada día más diferentes de la forma como vive el mundo. La palabra santos significa diferentes, separados. Mi vida tiene que ser cada vez más lejos de la moda y la moral y las costumbres de mis amigos, de mis cuñados y de mi familia. Mi vida tiene que ser más pura y más pura que de toda la gente alrededor con la cual convivo, en mi trabajo, en la escuela, en la universidad, etcétera, etcétera. Si realmente yo soy cristiano, me purifico a mí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Pero si tú crees que solamente el ser cristiano es que te bautizaron, tener la foto del Papa en tu casa, asistir a la iglesia evangélica o católica o protestante o mormón o bautista o lo como se llama tu iglesia, y crees que eso es lo que te hace cristiano, estás totalmente equivocado y te vas a llevar un susto, porque va a ser una tragedia en ese día cuando le digas, Señor, Señor, Mateo 7:21 en adelante, y Él te conteste, ¿a mí me estás hablando? Sí, Señor, me bautizaron, tengo la foto del Papa, mi tía fue una monja, fui a la iglesia, me fui a la villa, hice esto, pertenecía a la iglesia Viena para el mundo, estaba los martes ahí sentado, y entonces Dios te va a contestar,
Contéstame solo una sola pregunta. ¿A quién amaste? A mi perro sí le daba de comer todos los días. Dime una sola persona, Pancho, a quien hayas amado. No me digas si construiste asilos, orfanatorios, cuántos proyectos hiciste, cuántos sermones predicaste, cuántos demonios echaste y cuántas lenguas hasta el políglota te decía. Dime una sola persona por quien te haya sacrificado en la vida. No me digas tu primo, no me digas tu cuñado, no me digas, vamos a comenzar con tu familia. Porque es el gimnasio de la vida cristiana. Dime en tu familia, ¿por quién te sacrificaste hasta estar dispuesto a dar tu vida por tu esposa, por tu hijo, por tu papá, por tu mamá, principalmente tu esposo y tus hijos? Señores, que la esposa que me diste, si no me hubieras dado este cara de armadillo que tengo ahorita, Primera de Corintios 13, del 1 al 4. Si yo hablara lenguas, si yo profetizara, si yo hubiera ido a un seminario y me hubieran dado 3 doctorados en teología, si yo hubiera tenido mucho conocimiento de la Biblia, si yo hubiera tenido muchos diplomados, yo hubiera asistido a 50,000 estudios bíblicos y nunca amé hasta la muerte o sacrificialmente a nadie, nunca fui nada en esta vida. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y sobre todas las cosas vístanse de amor. Ámenme y a su prójimo como a sí mismo. ¿Estás tú al círculo más cercano a tu vida, tus hijos y tu esposa, amándolos de esta manera? Amar a tus hijos no es comprarles ropa, no es decirles los quiero. Amar a alguien es estar en una posición de bendecirle. ¿Qué te quiero decir? Estás bendiciendo a tus hijos con tu testimonio diario. Tus hijos están viendo en ti, mi padre es un hombre íntegro, es un hombre santo, veo cómo ama a mi padre, a mi madre, veo cómo respeta, cuando vamos por la calle veo cómo mantiene su mirada derecha y no ando buscando ahí las muchachas que pasan con escotes o con minifaldas. Tus hijos les van a preguntar en el día del juicio qué piensan de sus padres. Podrá tus hijos decir, mi madre fue una mujer santa, respetó a mi padre, me dio un buen ejemplo, me leía la Biblia, oraba conmigo, era una mujer íntegra, era una mujer transparente, era una muger pura. ¿Será ese el testimonio que tengamos? Pablo dijo en 1 Tesalonicenses a los cristianos, ustedes son mi corona y mi gloria en el día de Cristo. Porque ustedes van a testificar cuánto los amé como un padre ama a sus hijos, al punto que hasta tuve mi vida a derramarla en libación por todos ustedes. Lo mismo dijo a Filipos, a Colosos y a Efesios. A los pastores les va a preguntar, ¿amaron ustedes a sus ovejas? ¿O era solamente un asalariado? Que nada más ibas a tu iglesia porque te daban un salario, pero amabas a tus ovejas, ¿te interesaban tus ovejas? ¿Las saludabas cuando pasaban? ¿Te interesabas por el de guaraches como por el que estaba bien vestido? ¿Tenías un corazón de pastor? ¿Orabas por ellos? ¿Cuántas noches? A ver Miguel, Arcángel, dame por el reporte. A ver este pastor, ¿cuántas horas oró diario por sus ovejas? A ver, pues creo que 3 horas o 4 horas. ¿Qué pastor es acarraxe de aquí? Me hubiera sido carpintero, mejor otra cosa. Hermanos, cada obra, cada pensamiento, cada acción no será tomada en el día del juicio. Por eso tiene que en nosotros abundar el temor de Dios. El temor de Dios. Cuando vivimos bajo ese temor de Dios, sabiendo que mis pensamientos, mis obras diarias están siendo registradas, computarizadas en las computadoras cósmicas, eternas, invisibles, espirituales de mi Dios creador y sustentador, y que algún día voy a dar cuenta de cada cosa que hice en esta tierra, entonces yo debo de andar en santa y piadosa manera de vivir. Transforma mi vida este pensamiento, creo conciencia de la eternidad y comienzo verdaderamente
a ser un hombre, ¿verdad? Como Pablo, como Pedro, como los apóstoles, como los santos, que dieron su vida, murieron crucificados, los echaron al Coliseo, y tú te quejas porque te miró feo la familia Ramírez el domingo. Y te hicieron cara de fuchi y ya no regresas a la iglesia. El pastor me regañó muy feo y ya no lo quiero. Y no tienes tiempo para mí, pastor, y por eso le hago cara de fuchi, y andas hablando de los libres, y andas hablando de esas personas. Tú, que quieres compararte con esos grandes cristianos hombres de Dios que dieron su vida por los demás. Si no eres capaz de perdonar a tu cuñado, a tu cuñada, a tu esposo y a tu esposa, ¿cómo puedes llamarte hijo de Dios? Cuando es el perdón y la ausencia del rencor y la amargura lo que nos hace ser diferentes a toda la gente. Un cristiano amargado es un cristiano derrotado. Un cristiano que tiene algo contra alguien no puede seguir, está cojo, no puede servir. Tiene que ser hospitalizado hasta que tus heridas sean sanadas, porque la guerra espiritual no se puede enfrentar a Satanás con raíces de amargura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y me reveló por medio de su ángel, enviándole a su siervo Juan, quien nos ha dado testimonio de todas estas cosas y de las cosas que deben suceder pronto. Dichosos y felices todos ustedes los que oyen y los que leen, y los que vamos a comenzar a estudiar las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Gracias y paz a todos ustedes de el que era, el que es y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de él y de Jesucristo el testigo fiel. El Hijo de Dios que bajó al mundo para morir en la cruz y no vivir para él mismo. El testigo fiel es el nombre de Jesús en el libro de Apocalipsis. Y que dijo Isaías 44, ustedes son mis testigos. ¿Son fieles? Si no estás dispuesto a vivir por Cristo, no creo, dice el Señor, que estés dispuesto a morir tampoco por Él. Oremos. Padre, te damos gracias por el libro de Apocalipsis, que es el velo que tú nos descorres a nuestro entendimiento, no para enriquecer nuestro intelecto, sino para que estemos preparados por las cosas que deben suceder pronto. Y si estos acontecimientos apocalípticos no los vemos en nuestra vida, enfrentaremos el juicio en el momento de nuestra muerte. Y ninguno de nosotros tenemos la seguridad en esta noche, ninguno, ni en el mundo entero, de cuándo nos llamarás a cuentas. Prepárate para encontrarte con tu Dios, dice la Biblia. ¿Estás tú preparado? Si tú murieras en esta noche, ¿tendrías la seguridad de no avergonzarte en su presencia? Si tú murieras en esta noche, ¿estás seguro que irías a la eternidad? Y si estás seguro, ¿podrías declarar en qué basas tu seguridad? Si me dices que te has portado bien y que has hecho buenas obras, la Biblia te contesta que por gracia somos salvos, por medio de la fe. La Biblia declara que necesitamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas nos juzgará algún día, de acuerdo a nuestras obras, vivamos con temor, con el temor de Dios, con la conciencia que Él nos ve, nos conoce y nos está escudriñando todos los días y probando para o subirnos a otro nivel o dejarnos vagar en un desierto, como la generación que salió de Egipto, que nunca llegaron a ningún lado en 40 años de sus vidas. Si tu vida se ha caracterizado por vagar, si has sido un cristiano apático, frío, negligente, indolente, que has perdido tu primer amor, que no amas apasionadamente a Dios,
que tu corazón se está enfriando, la Biblia dice, arrepiéntete en esta noche. Recuerda tus primeras obras y arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y quitaré tu testimonio. Ya no serás luz en el mundo. No tendrás otra oportunidad en la vida para alumbrar, porque tú tienes que decidir en esta noche. Si Dios es Dios, sírvelo. Y si no, regresa a tu antigua vida y a tus ídolos. Las cosas que se requieren de licencia, el Espíritu nos dice que lo hagamos con fervor, no perezosos, sirviendo a Dios con temor. En esta noche hay personas que necesitan este encuentro con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y hoy que has oído la voz del Espíritu de Dios hablando a tu corazón, no te endurezcas. El Espíritu te invita esta noche a una cruz, porque en esa cruz Dios se encontró contigo y conmigo. La cruz fue el lugar de reunión donde Dios el Creador se unió al hombre pecador gracias a la mediación, a la intervención, al sustituto Jesucristo, que se puso en medio para reconciliarnos con su Padre a través de su muerte y el derramamiento de su sangre. En esta noche las personas que quieran venir a la cruz, el lugar de reunión con Dios, donde Dios solamente puede encontrar al pecador, ven en esta noche a esta cruz, para que cuando salgas de este lugar en esta noche, dejes esa cruz del Calvario y te dirijas a la nueva Jerusalén, a la tierra de Canaán. Dios te saca de Egipto en esta noche para trasladarte al reino de la luz de su Hijo Jesucristo. Si tú en esta noche quieres invitar a Jesús a tu vida por primera vez a tu corazón, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti, me arrepiento de mis pecados, no quiero ser sorprendido por la muerte nunca, desprevenido, desprevenida. Quiero estar listo en el momento de mi muerte y saber que en